Televisa presenta. La historia de las mujeres en América Latina es una recopilación de diversas obras literarias de estudio histórico, obras que provienen del trabajo de filósofos, teólogos, médicos, pensadores y escritores. Y sí, todos ellos a quienes estamos viendo son solo una pequeña parte de todos los profesionales que construyeron este libro. Hablamos de un trabajo de análisis de textos y crónicas, con la finalidad de recuperar a la mujer como objeto de estudio histórico, y mucho más que eso, construir la historia desde la perspectiva de género, y está basado en la historia oral, la literatura, testimonios relatados y, por supuesto, las crónicas. Tenemos razones por las cuales vale la pena adentrarse en esta lectura, como los cuestionamientos en torno a los que gira. ¿Cuáles fueron los modelos ideales de la mujer? ¿Qué recomendación se le dio al Estado para poder tratarlas? ¿Qué hay del rol de padre o marido? ¿Qué funciones se les adjudicaron a las mujeres? ¿Por qué acciones fueron aclamadas o rechazadas? Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿qué pensaban ellas? Todos los hechos en torno a la historia de las mujeres se han convertido en uno de los temas más novedosos en el campo de la historiografía. Esta importancia fue ganada gracias a los movimientos feministas dados en la segunda mitad del siglo X en Occidente, cuando las mujeres, gracias a su lucha, se ganaron el derecho al voto. Esto se convirtió en un movimiento político, que con el tiempo dio lugar a que se tuviera muchísimo más visualización de las mujeres en el terreno social, lo cual hizo que surgieran nuevas dudas en los paradigmas que habían sobre los comportamientos moralmente aceptados. Por esto, hoy en día las mujeres son estudiadas en todas las épocas, lugares, religiones y ocupaciones, sin ninguna distinción. Hacer visibles a las mujeres en la historia era el objetivo principal. El saber qué lugar ocupaban en las distintas sociedades en la antigüedad y la importancia que tuvieron para el crecimiento de las mismas. Así, se comenzó a estudiar a las mujeres en los mismos campos que se estudiaban a los hombres, como también en los lugares que se consideraban exclusivos para ellas, para al final tratar de comprender los discursos ideológicos y los tabús que se habían formado por las construcciones ideológicas y sociales de cada sociedad. Como decía Duby-Perot, lo que se deseaba era comprender su historia en la sociedad, su condición, sus papeles y su poder, su silencio y su palabra. Este libro toca muchos temas importantes, dando ideas sobre que es necesario construir la historia desde la perspectiva de género, dejando de marginar la historia de nuestras antepasadas, de sus costumbres, ideas, maneras de vestir, su importancia política, el papel tan importante que se jugaban en los hogares, recordando y dando una probadita de cómo es que cada sociedad se vivían de maneras diferentes, sin olvidar que las mujeres siempre fueron importantes, que tienen su propia historia, y que es importante saberla para poder entender nuestro presente, para entender nuestros movimientos actuales, entender por lo que ellas lucharon y crear nuevas luchas, entendiendo que hombres y mujeres no somos tan diferentes, que somos una dualidad y que ambos, históricamente hablando, hemos jugado un papel importantísimo para la creación de nuevas sociedades, en donde conozcamos nuestra propia historia. Recordemos que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. La mujer en las culturas prehispánicas. La Colla en la organización del tanhuantismo.
Aquí el autor nos habla sobre una opinión distinta frente a esta temática, que es la de Espinosa Soriano, para quien la mujer estuvo subordinada al varón y dedicada exclusivamente a las tareas domésticas. Sin embargo, menciona que en algunos espacios políticos, cuando el varón se ausentaba, esta era reemplazada por la mujer. Enfocado en la historiografía vinculada al estudio del papel que jugaron las mujeres andinas, que si bien no es posible demostrar que las mujeres andinas en la época prehispánica tuvieron una presencia política similar a la que ejercieron los varones. El autor nos explica cómo era la división de tareas según el género en la época incaica. En este sentido, parecerá que la participación de la mujer en el manejo del poder estaba relacionada principalmente con un protagonismo en los ritos que permiten el funcionamiento del poder. Podemos entender que pese a un gran sector de la historiografía sobre las incas ha dado por hecho que el poder político en el mundo andino e incaico estuvo vinculado básicamente al varón. En la sociedad incaica, la mujer de la élite tuvo mayor vinculación al varón. Aquí se habla de la colla. La colla ha sido tradicionalmente entendida como una reina a la manera europea, esposa principal del Inca, y tuvo en llamado Tahuantinsuyo determinadas funciones que en el estado solo podemos intuir. Desde el día del matrimonio de la colla y el Inca, la colla se convertirá en señora de toda la élite y de todo el Tahuantinsuyo. De hecho, sabemos que ser la mujer principal del Inca otorgó a la colla gran prestigio entre las mujeres de la élite cusqueña. Sin embargo, el poder que ejercía, en tanto se encontraba en una posición similar a la del Inca, llama más allá del grupo femenino. Funciones de la colla. Las funciones políticas ejercidas por la colla aún están por descifrarse, pero se pueden sugerir algunas para definirlas, pues su autoridad, además de estar definida por su condición de ser sagrado, lo que sí parece claro es la radical intervención de la mujer en este contexto, situación que nos confirma su participación política. Es muy probable que existieran situaciones que hacían que el Inca cambiara de colla, pero afirmar que una de ellas sea la ausencia de los herederos es producto del traslado de prejuicios occidentales sobre el asunto. Podría también pensarse que esta ausencia de herederos que ocasiona a la colla pongan en evidencia su incapacidad para ubicar a un hijo suyo en la segunda diarquía a través de la influencia de sus parientes. La sacralidad de la colla es una de las características de la autoridad andina, en este caso el carácter sagrado de la colla es bastante preciso y la identificación del mismo como huaca la encontramos definitivamente. Es clara la asociación que se hace de la figura de la colla y la luna, la misma que corresponde formalmente a la dualidad que forman el Inca. Hoy en día el machismo no es una problemática como se tenía visto en el siglo pasado, pero eso no significa que no lo haya. A pesar de que el desprecio de la mujer ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, algunas personas tienen esos malos hábitos de tener estereotipos en contra de la mujer. Por eso se debe concientizar hacia la gente de que todas las personas somos iguales, y en este libro se muestra un gran ejemplo de ello. Por otra parte, recalca muy bien todos los sucesos a favor del feminismo, haciendo que reflexiones sobre todo lo que las mujeres tuvieron que pasar y aún están pasando. Sí recomiendo este libro porque asienta muy bien lo que es el feminismo y lo que ha sido. Es importante conocer la historia de algo y verdaderamente este no es la excepción, sobre todo en este tema tan delicado que apoya a las mujeres y llevan una vida con igualdad. La conquista, historia de las mujeres en América Latina. La conquista se divide en tres apartados: la motivación, los preparativos y la travesía. La motivación. En 1988, Enrique Ote publicó 650 cartas. De ellas, unas 257 fueron enviadas desde la Nueva España entre 1540 y 1616. Estas cartas trataban en su mayoría de pedir permiso para traer a familiares al Nuevo Mundo.
y 98 de estas cartas estaban destinadas a mujeres. Estas cartas contenían datos para llevar a cabo el viaje femenino para que los conquistadores no se sintieran tan solos y pudieran conformar una familia en la Nueva España. Los preparativos. El agua para beber era lo más importante para lograr esta travesía. Las mujeres mejores preparadas llevaban pescado, carne, ovejas, tocino, jamones, etc. También el vestido formó un papel importante en los preparativos del viaje. Se aconsejó que las mujeres llevaran un guardarropa extenso y lujoso. También ropa interior, ya que se iba a necesitar para higiene, porque iban a ser 2 largas semanas de viaje. En ese tiempo se creía que los baños no eran necesarios y que solo cambiarse la ropa era suficiente. También fue necesario llevar utensilios como tijeras, espejos, espadas, etc. Por último, las mujeres tenían que enfrentarse al miedo de cruzar el océano, ya que muchas personas que emprendían el viaje no llegaban a su destino por causa de las tormentas. La travesía. Empezaron los preparativos en el puerto de partida Sanlúcar de Barrameda. Empezaron a subir todos los preparativos para el viaje. Las mujeres con más dinero podían tener una cama donde descansar por todo el viaje, y las que tenían menos se tenían que conformar con dormir debajo de la cubierta. También tuvieron que soportar el intenso calor. Después de navegar durante 12 días, por fin llegaron a su destino y se reunieron con sus familiares, aunque esto les tomó varios meses y mucho esfuerzo, ya que tuvieron que pasar por distintos países y climas, y esto los enfermara. En conclusión, las mujeres tomaron un papel muy importante en la conquista de México, ya que sin ellas no se hubieran podido completar las familias, y esto hubiera provocado que no llegaran todos los españoles a territorio mexicano. Como una conclusión sencilla, como podrán verlo, este es un libro en el que vale la pena completamente adentrarse, para así comprender más a fondo el papel que ha tenido la mujer durante siglos, que juega un rol fundamental para nuestra sociedad. También solo les explicamos algunos temas, porque este libro tiene muchísimos más, muy interesantes, que están repletos de historia. Lo que hará que en cuanto comiences a leerlo no quieras parar. Así que nosotros les recomendamos totalmente este libro. Quedamos enamorados, nos encantó. ¿Qué esperan ustedes para leerlo?